Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Hola, muy buenas noches, Radio Escuchas. Estamos aquí esta noche en su programa Palabra de Vida. Le doy la bienvenida a todos los lazarocardenenses que hoy nos van a escuchar en este programa tan especial que tenemos. A nombre del titular del programa, el pastor Julián Covarrubias, los saludamos con una grata emoción a todos ustedes. Por ahí también le pido las oraciones a los radioescuchas por el titular de este programa, por el pastor Julián, que lo tenemos un poco delicado de salud y que primeramente Dios lo tendremos la próxima semana. Y bueno, me presento, soy el hermano Miguel. Ahora estaré con un invitado muy especial. En un momento más le voy a dar la palabra para que se presente, pero antes le voy a dar los números de cabina por los cuales nos pueden contactar y pueden pedir o solicitar una canción, pueden dar sus comentarios, sus preguntas respecto a la temática o respecto incluso a otro tipo de temáticas que a lo mejor no vamos a tocar en esta noche, pero que es válido, ¿no? Para que podamos interactuar. Y la información, por ejemplo, de la página web donde podemos encontrar la página de esta radio, ¿no? Es www.radiovida1051.com. Lo repito, www.radiovida1051.com. O si bien nos pueden marcar al teléfono de cabina, que el número es 753-53-71701. Repito, 753-53-71701. O si bien también nos puede mandar un mensaje de texto a través de nuestro WhatsApp con número 753-177-54. 753-177-54. Y pues le damos gracias a esta bonita radio que nos permite poder llevar a todos ustedes la palabra del Señor. Y bueno, voy a presentar, ¿no?, al hermano que ahora nos acompaña, y más bien le voy a dar el tiempo para que se presente. Para mí es un placer estar en esta noche con él, ¿no?, tratando de escudriñar las Escrituras, ¿no?, como dice la propia Escritura, haciendo alusión a que en ella misma tenemos la salvación. Y bueno, le voy a dar el tiempo al hermano para que se presente, para que dé una pequeña breve introducción sobre su persona y lo podamos conocer un poquito más, hermano. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Dios les bendice a todos los radioescuchas de 105.1. Pues bien, hoy mi nombre es Jesús Javier Hernández Pérez y pues muchas gracias a este espacio, muchas gracias a todos ustedes que nos permiten este momento donde vamos a disfrutar un poco, no solo de tener el conocimiento más cercano a nuestras vidas con respecto de la palabra de Dios, sino que también podamos escudriñar y podamos comprender. Y bueno, pues que Dios haga una obra maravillosa en nuestras vidas a través de su Escritura. Amén, así sea. Entonces quédense a este lindo programa. Va a estar candente, ¿no? Ya por ahí nos daba un dato nuestro hermano, ¿no?, que nos está apoyando ahora acá en cabina. Un dato que puede causar polémica, pero vamos a ver si el Señor permite que podamos medianamente tocar esa información tan sensible, ¿no? Y bueno, la temática de esta noche, a causa de la Semana Santa, aquella Semana Santa que pues yo creo que varios de los lazarocardenenses vivieron de manera entusiasta, ¿no?, en las playas, disfrutando de sus familias, ¿no?, disfrutando de los días de descanso que normalmente en todos los trabajos se nos da, ¿no?, por lo menos el viernesito santo, ¿no? Y atendiendo a esa semana, pues vamos a tocar el tema de la obra expiatoria de Cristo, y eso va a ser
ser entonces la temática de esta noche. Así que vamos a pasar nada más un poco a darle tiempo a una canción para poder ahora sí entrar en calor y poder profundizar en este tema. Volvemos a su programa Palabra de Vida, ¿no? La temática, como había dicho antes, es la expiación de Cristo. Hay preguntas muy puntuales sobre esto, ¿no? Primeramente, ¿por qué vino Jesucristo, no? Hemos escuchado repetidamente que susodicho palestino, ¿no? Vino a salvarnos de algo, ¿no? Y vamos a ver a qué vino, ¿no? O sea, ¿en qué consiste esa salvación? También yo creo que popularmente conocemos que ese tal Cristo, ¿no? Murió en una cruz, ¿no? Algo muy popular que seguramente muchos de sus familiares tienen algún tipo de representación en forma de cruz, ¿no? Entonces vamos a tratar de explorar, hermano, y yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos de principio, ¿no? En esta introducción es ¿quién es Jesucristo? Es decir, es un maestro iluminado, es una clase de profeta, es un hombre milagroso. Yo creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, pues para poder responder, creo, a esta pregunta que sí, pues yo creo que muchos se la han hecho, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que pues abrir la Escritura en el Santo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 1, del verso 18 en adelante, nos habla muy puntualmente con respecto del nacimiento de Jesús. Y nos dice expresamente así: el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada o comprometida, por así decirlo, María, su madre, con José, antes que se unieran como marido y mujer, se encontró que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era un hombre justo, sin duda alguna, tanto María como José, hombres devotos, no solo judíos, sino adoradores de Dios, conocedores de Dios. Y dice la Escritura, y no quería, pues, infamarla, ¿verdad? No quería ponerla en evidencia, porque decía la ley que tenía que morir a pedradas por causa del supuesto engaño, ¿no? Y José quiso dejarla de esa manera, ¿no? Secretamente, así nos lo demuestra, lo escribe la Escritura, nos lo describe la Escritura. Y pensando José en esta situación, dice que he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por cierto, que dará a luz un hijo, y lo llamarás, su nombre será Jesús. Porque él, desde ahí nos dice a qué vino Jesús. El propósito del nacimiento de Jesús fue salvar a su pueblo de sus pecados, no a salvarlos físicamente, porque el pecado, aunque se lleva a un punto de lo físico, pues hay un problema espiritual, un pecado, pensamientos malos, etcétera. Entonces vino Jesús a salvarnos del pecado, porque obviamente el pecado, como todo, tiene consecuencias, ¿no? Hay consecuencias. Entonces Jesús vino a salvar al pueblo de su pecado, y todo esto tenía que suceder para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, puntualmente lo dice, Emmanuel. Que traducido es, dice la Escritura en el verso 23 del capítulo 1 de Mateo, que traducido es Dios con nosotros. Lo que podemos interpretar es el Dios de la creación creándose Él solo. Él se formó en el vientre de una mujer, y la pregunta es ¿por qué lo hizo de esta manera, no? Eso que cabría preguntarnos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que viendo la interpretación bíblica en un punto general, yo creo que pues tenía que ser hombre para salvar al hombre, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es muy difícil que otra especie animal o otra parte de la creación nos pudiera salvar a los hombres. Tenía que ser un hombre que se identificara con nosotros como hombre. Así es. De otra manera no iba a poderse. Hay una anécdota, ¿no?, de un hombre que quiere salvar a unas
hormigas, y en su hormiguero iba una maquinaria, un hormiguero muy enorme. Este hombre les pone la mano, lo pican, le tiran una rama, brincan la rama, y finalmente les gritaba: quítense, háganse un lado, y desesperado, y nunca le entendieron las hormigas. Y finalmente llegó la maquinaria y destruyó el hormiguero y mató a millones de hormigas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitaba este hombre? Pues haberse hecho hormiga. Así es. Tenía que haber sido hormiga para salvar a las hormigas. Y es eso lo que Dios tenía que hacerse hombre para salvar al hombre. Y hombre 100%. Se cansaba, lo podemos ver en las Escrituras, caminando, comiendo, ayunando, orando, cansado, dormido, en fin. Entonces era un hombre 100%, pero era Dios también 100%. Hombre para salvar al hombre y Dios para superar todas las tentaciones que vivió. Fíjese, hermano, que voy a hacer el puente de la cultura popular, ¿no? Que hoy impera, no solamente en las Orocarnas, sino a nivel, digamos, es ya una cuestión que se ha establecido en Occidente, ¿no? Que tenemos ya una secularización muy avanzada. Pero yo lo que puedo observar en esta semana, que pude por ahí degustar con la familia, ¿no? De que pude estar el viernes, ¿no? En la playa, es que de lo que acabo de leer hay cosas que todavía me parecen problemáticas, hermano, que la cultura popular no ha logrado, yo creo, todavía dimensionar. Y eso que nos decimos una civilización que tiene, que está inspirada en valores cristianos. Pero de entrada, hermano, la cuestión del pecado. ¿Qué es el pecado en realidad? Porque me parece que ahora se toma el pecado solamente como una enfermedad, o ¿qué realmente es ese pecado, ¿no? Del que nos vino a salvar a Jesús. Porque para mí lo fundamental es que si Jesús es esa persona que viene a salvarnos del pecado, ¿no? Viene con el propósito de que de alguna manera nosotros nos redimamos de ese pecado. Pero si no conocemos qué es el pecado, pues parece entonces, desde mi punto de vista, insuficiente. Miren, esto lo hablo desde esta dinámica de poder interactuar con la cultura popular, ¿no? Entonces, de entrada, ¿qué es el pecado? O sea, ¿no es algo anacrónico realmente? Bueno, etimológicamente pecado significa errar al blanco. Que podemos decir es equivocarnos, ¿verdad? Entonces, el hombre en su caminar va caminando y en su intento de vivir una vida ética, moral, recta, porque esa es la intención de todo hombre. Yo entiendo que nadie nace y crece pensando hoy voy a hacer este mal, ¿no? Simplemente va caminando, va distraído y se equivoca en su intento de vivir bien. Intentan vivir bien, pero no lo pueden hacer. Entonces van errando al blanco. Y yo creo que con esa luz que nos explica nuestro hermano Javier ya podemos decir entonces, contrastarlo con nuestra realidad. Somos realmente malos, ¿no? O sea, porque bueno, si no fuésemos malos, no existiría ningún problema, yo creo, en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Pero si excede las problemáticas humanas es porque entonces hay algo ahí que es perverso. Sí, y de hecho, si remontamos a la Escritura en Deuteronomio 20, pues Dios nos deja una serie de leyes, ¿no? Los 10 mandamientos tan escuchados y resonados en cualquier religión, en cualquier fe, en cualquier cultura, se escucha mucho de esta ley. Y bueno, pues los primeros 4 los primeros 4 mandamientos hablan de una relación entre Dios y el hombre, ¿no? Pero luego nos habla de la relación entre hombre y hombre, ¿no? Y empieza con honra a tu padre y a tu madre, o sea, es el respeto que debe de existir en un núcleo familiar, ¿no? Y no mates, y ahí va no solo para el núcleo, sino para la sociedad. No robes, no mientas, no codicies a la mujer, ni al burro, ni al asno, ni nada de lo que no es tuyo. O sea, nos empieza a remarcar la Escritura desde años muy remotos en la condición de cómo debemos de vivir como seres humanos. Imaginémonos si los hombres no nos equivocáramos y que nos apegáramos a esos mandamientos. Imagínate que no matáramos, cuando en el mundo pues hay muertes
guerras y tantas cosas, la raza humana cómo se autodestruye, ¿no? Pero imaginémonos una vida sin matar, sin robar, sin mentir, sin codiciar a la mujer o al hombre ajeno, etcétera, pues ya estuviéramos en una buena condición social, ¿no? Y el violar esos mandamientos, porque bueno, es equivocarnos, errar al blanco como sociedad, y entonces pues vienen los problemas sociales. Se desarrolla un problema general a nivel mundial. Y entonces el hombre por naturaleza es eso, ¿no? El sol, su naturaleza yo lo veo así como algo natural para el sol, iluminar y dar calor. Y es difícil que el sol pueda dar frío y oscuridad. No es su naturaleza. La naturaleza del agua yo la veo como que es humedecer. Donde esté, en la condición que esté el agua, en su estado, es humedece. Y la naturaleza del hombre es pecar. Es nuestra naturaleza. No vemos ningún anuncio, hay un anuncio en la calle, ¿no? O en el directorio que podamos decir, ¿quiere usted aprender a pecar? Marque al 20000. No hay. Y vaya que nos sale muy bien. Con maestrías, con doctorados y todas estas cosas, ¿no? Algunos intentamos, humanamente hablando, encontrar una vida recta, ¿no? Sí, yo creo que para aquellos que dicen que es algo anacrónico el pecar, podemos hacer el ejercicio, redescuchas ahí interior, ¿no? De poder ver que es una intuición innata del ser humano. Porque cuando hacemos algo malo, la consecuencia inmediata de nuestro corazón es, híjole, estoy haciendo algo malo, porque si no, no ocultaría hacer eso malo, ¿no? O no me estaría ocultando por hacer ese acto malo. Y la realidad es que la mayoría de los actos perversos se hacen en lo oculto, ¿no? Entonces, no es algo anacrónico el pecado. El pecado sigue vigente, ¿no? Que se podrá traducir fácilmente como un acto perverso, un acto de maldad. Y bien lo dice el hermano, ¿no? Dios en el Antiguo Testamento deja un decálogo, donde se demuestra, ¿no?, el carácter de Dios para que podamos vivir rectamente. Pero el problema ahí, como bien lo explica el hermano, es que nuestra naturaleza es hacer lo contrario, ¿no? Sí, no, Entonces, parece, y bien lo decía la propia Escritura, ¿no? La ley se convierte pues al final de cuentas, en el mayor acusador del ser humano, ¿no? No, y es que aquí se presenta otra condición, ¿no? Si nos pusiéramos ahorita a hacer una encuesta en la calle, y yo desafío a quien lo quiera hacer, ¿no? Pongan ahí una pregunta: ¿te gustaría llegar a estar un día con Dios? Y a 100 mexicanos dijeron, los 100 dirían que sí. Pero ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? Porque Dios es un Dios santo, 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 es perfecto, su santidad es una cosa que el hombre no la puede visualizar a simple vista, ¿no? Entonces el hombre, en su intento de llegar a estar un día con Dios, se equivoca. ¿Y qué es? Pues cerrar al blanco, pecamos por naturaleza, cometemos infracciones, y bueno, pues entonces esa intención de llegar un día a Dios, pues nos va alejando más de Él, porque el pecado, el hombre que peca, pues más se distancia de Dios. Lejos de ir en camino, en dirección hacia Dios, se va alejando más y más de Dios. Entonces, ¿por qué Dios establece este proyecto donde interviene Jesús en la vida humana? Pues ya lo dice la Escritura, viene a salvar al pueblo de sus pecados. Aquel que se ha equivocado, aquel que en su intento está el ir caminando en dirección a Dios, pues a eso viene Jesús, a salvarnos, a mostrarnos un camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y el que quiera venir hacia Dios, pues camine este camino, siga esta verdad y sígame a mí, porque yo le voy a dar la vida. Ahí está la muestra, ¿no? Y a eso vino, pues, el Dios creador humanado, vamos a decirlo así, ¿no? Como una palabra muy teológica, humanado. O sea, el Dios hecho hombre, ¿no? Así es. Entonces, Él viene para que todos los seres humanos que nos hemos equivocado, pues todos nos hemos equivocado. Todos hemos errado. Todos somos imperfectos, no hay perfección humana.
No, somos perfectibles, yo creo que sí, pero somos imperfectos por naturaleza. Fíjese que ya el hecho de decir que Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados, hay una implicación que no se dice de manera explícita, por eso su implicación es la incapacidad del hombre para salvarse así. Totalmente. Entonces Jesús, como sí tiene la capacidad, porque como bien dice el hermano, es el creador y de alguna forma, ¿no? Él se humaniza, ¿no? Forma parte de la historia humana, pues viene precisamente a lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, hay algo interesante, hermano, también hablando de los anacronismos, es que ahora la gente, usted hizo una pregunta importantísima sobre estos 100 mexicanos, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿quién quiere estar con Dios? Y fíjese, hermano, yo podría traducir esto ya en la cultura popular, ¿no? Porque algunos locos van a decir, pues yo no quiero estar con Dios porque tu Dios es un Dios malo, es un Dios perverso, es un Dios malévolo, es un Dios que trabaja tras bambalinas. Pero yo replantearía esa pregunta, hermano, porque fíjese, todo ser humano busca algo, satisfacción del alma. Entonces, que prácticamente nosotros podemos traducirlo desde un punto de vista, ¿no? De propósito final o de destino final del hombre en querer satisfacer nuestra humanidad, nuestra persona con algo, con alguien. Y eso es Dios, ¿no? No, y es que ¿qué es lo que genera el pecado en el ser humano? Genera inseguridad, genera desconfianza, genera miedo hacia sí mismo. Yo no encuentro que alguien que peque salga y como que no sucedió nada. No es así. Independientemente si, vamos a decirlo así, si la cultura mexicana de manera general conoce o no los mandamientos, desde niños hacemos una maldad y tenemos 2 años, 3 años y queremos ocultar esa maldad. Y nos da miedo. Y no, yo no fui. Fue él. Y no enseñada por nadie. Ajá. Sí, o sea, y nadie le ha dicho que hay un mandamiento que diga que mentir o que robar o que hacer eso es malo. El niño no sabe. Sin embargo, pues como fuimos hechos por un Dios creador, Él pone dentro de nosotros un estándar ético moral dentro de nosotros. La misma ley está escrita en nuestros corazones. Y desde pequeños entendemos que hacer una maldad, pues, y nos genera miedo. Así es. Nos da desconfianza y generamos desconfianza hacia los que nos ven. Exactamente. Sí. Entonces, en ese pensamiento de lo que genera la inseguridad, el miedo, la desconfianza, todo lo que va generando el pecado en uno mismo, pues es a lo que Dios viene, a través de Jesús, viene a darnos seguridad y a darnos confianza y a restaurar nuestra relación con Dios, porque a través del pecado todo ser humano va perdiendo su relación con Dios. Es oportuno decir, hermano, yo creo que la salvación, esta salvación que ofrece Jesucristo, es por una necesidad espiritual que nosotros tenemos. Es decir, nosotros a través del pecado queremos llenar esa necesidad espiritual. Voy a poner un ejemplo muy concreto ahora de que el hermano está enumerando algunos de los pecados o más bien algunos de los mandamientos que están en el decálogo, ¿no? El de no robarás. Yo recuerdo que por ahí de los 4 años me encontré en la casa de un vecino una moneda de 10 pesos. Y yo fingí, ¿no? Fingí demencia, fingí locura y empecé a ocultar medio actuando, ¿no? La moneda de 10. Eso quería suplir una necesidad, que era comprarme unas sabritas, ¿no? Y poder degustar, ¿no? Entonces, nosotros usamos el pecado porque hay una necesidad espiritual. Y por eso yo comentaba hace rato, ¿no? De manera breve, que tú puedes decir, yo no quiero estar con Dios, pero lo podrías poner en otras palabras. Yo quiero suplir una necesidad, porque todo ser humano quiere suplir una necesidad. Y eso se podría traducir fácilmente como yo quiero estar con Dios. Pues sí, pero me gustaría un poco tomar, ahorita estaba pensando en lo que comentabas, con que algunos creen que Dios es malo, que Dios es muy distinto a lo que creemos, que cómo voy a estar con un Dios que manda a la gente al infierno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, Dios en su primer mandamiento dice, no te hagas dioses. Entonces, Dios dice, yo soy así, soy soberano,
soy perfecto, soy sabio, soy creador, soy espíritu, soy omnipotente, soy omnipresente, soy omnisciente. Nos revela a través de las Escrituras sus atributos muy particulares de Dios. Ese es Dios. Pero si tú crees que Dios es malo, tú ya te hiciste un Dios ajeno a lo que es Dios. Tú ya te estás, el ser humano se crea un Dios. Dios es malo. Dios dice, pues será el Dios que te hiciste en tu mente y en tu corazón. Pero ve las Escrituras y Dios es este. Dios es amor, pero también es justicia. Es justo, pero es amor. No escapas de hacerte un Dios. No. Nadie escapa, porque es parte, así como es parte de la naturaleza humana pecar, es parte de la naturaleza humana creer en un Dios. Hacemos idolatría, ¿no? Exacto. Y desde el pueblo de Israel, que es rescatado de la esclavitud de Egipto, cómo vemos que se hace un becerro de oro inmediatamente, ¿no? Viendo que Dios hizo las plagas contra el pueblo opresor, y días después iban pasando el Mar Rojo, pasaron al desierto de Shur, y hicieron hasta un cántico, ¿no? Y cayó a la mar, y jinete y caballo, y días después ya se hicieron un becerro de oro, y el hombre ahí... El doble ánimo a todo lo que da. Sí, totalmente. Fíjese, tenemos una pregunta interesante del pastor Julián Covarrubias. Dice así, ¿no? ¿Qué usan las personas para sentirse cerca de Dios? Hermano, ¿qué nos puede decir? Pues buscamos portarnos bien. Porque, y esa es la idea, ¿no? Tú intentas en tus propias fuerzas, pero tu naturaleza te lleva a fracasar. Sí, lo vemos en el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 7, donde puntualmente dice, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y te encuentro que en mis miembros, en mi parte de mi ser, hay una ley que me lleva cautivo como esclavo al pecado. Aunque mi mente interior se deleita en las cosas de Dios, pero yo quiero hacer lo mejor que puedo y termino fracasando. Y yo me veo a un Pablo pues muy desesperado, angustiado. ¿Qué es el problema que Pablo presentaba? No sabemos, el aguijón de su carne o no sé qué. Pero lo cierto es que Pablo estaba angustiado en su alma, en su interior. Y grita desesperadamente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es. Y fíjese, ya dando, digamos, el punto, ¿no? Ya desarrollando la necesidad humana, podemos pasar entonces a ver a esta figura tanto histórica, algunos también que tienen alguna, digamos, una idea sobre Jesús un poco más mítica, más profética. Aquí hay algo, hermano, que yo quisiera poder interactuar con ustedes. El milagro del nacimiento de Jesús. Porque por ahí vemos, hermano, y esto lo he escuchado por la religión imperante, ¿no?, de nuestro país, que Jesús tuvo que haber nacido solamente de una virgen porque la sexualidad es algo impuro. Y fíjese, hermano, el texto que usted acaba de leer, yo tengo una forma de poder, digamos, interpretar ese texto, no haciendo alusión digamos, a lo cochino que puede ser la sexualidad, sino más bien al acto milagroso por el cual debía nacer Jesucristo. Porque ciertamente, como dice usted, Jesús nace por obra del Espíritu Santo. Y no es que Dios haya, digamos, desplazado la sexualidad por ser algo inmoral, no. Yo más bien ahí lo que recalco y lo que ve en el texto es que Dios quiso incrustarse en la cultura, en la historia humana por un acto milagroso, porque Él es un milagro. No, pues de hecho Jesús fue una profecía. Ahí se cumple la profecía. Como esa, muchísimas profecías, ¿no? Y como una muestra de que la Escritura es inspirada por Dios, para quien dude, aún la ciencia, ya ves que metieron a la Escritura a la computadora buscando un error y no le han encontrado error alguno, y entonces las profecías son parte de decir, Dios, vean que yo sí existo, ¿no? Yo soy Dios, que en su cumplimiento, aquí está el cumplimiento de mi promesa, aquí está. El Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, el Mesías, el que significa mensajero, ¿sí? Ahora dejó de ser una profecía y se cumple la profecía en el nacimiento de Jesús.
Por eso Isaías y Jeremías y otros actores, ¿cómo se llama? Profetas, habían dicho, y nacerá de una virgen, por cierto. ¿Sí? Y aquí se cumple la palabra. Fíjese que parece algo muy claro, muy evidente, pero si yo pudiera contrastarlo con la opinión de los judíos rabínicos, ellos dicen, hey, ese texto tomado así de forma literal no era lo que quería proyectar, ¿no? En este caso la Tanaj, ¿no? Porque ellos se van a argumentar de que de alguna manera la virgen no era el hecho de que fuera virgen como tal, sino que fuera una mujer que no haya tenido, digamos, una relación sexual posterior o anterior, ¿no? O sea, que haya sido alguien que su primer contacto con un hombre sea, digamos, dada ese favor, ¿no? O sea, que es una mujer única, pero la verdad es que ahí en el texto lo que podemos ver, lo que dice, ¿no? Sobre esta virgen, es que es un acto milagroso, porque, repito, Jesucristo, el nacimiento de Jesús, es Jesús mismo un milagro. ¿Para qué? Para la salvación de nuestros pecados. Ahora yo quisiera, antes de pasar a hablar un poco del milagro de Jesús, quisiera puntualizar que Dios nos hizo seres sexuales y no hay nada malo en la sexualidad, siempre y cuando se practique como Dios lo dispuso, marido y mujer, ¿sí? Hombre y mujer, no hombre y hombre, mujer y mujer, no mujer con uno con otro, hombre con una y con otra, eso no. Nosotros lo hacemos sucio. Uh-huh. Nosotros lo que es limpio lo hacemos sucio porque, otra vez, la naturaleza. ¿Por qué vemos mal la sexualidad? Porque ahí en la libertad humana hay una degeneración y termina en un libertinaje, ¿sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, olvidándose de las condiciones naturales del hombre y la mujer, en orgías, ahora pues la pornografía y todo hace sucio, ¿no? Animales y hombres, seres humanos, y tanta perversión que hay en el ser humano, que ahora el sexo se ve como algo impuro, pero realmente si lo practicamos con nuestras esposas, con nuestros esposos, las mujeres, pues no hay nada impuro ahí. El sexo es puro, el sexo es santo. Es creación de Dios. Es parte del proyecto de Dios, solo que nosotros lo desvirtuamos y le damos un matiz por ahí muy sucio, ¿no? Ahora, con respecto al nacimiento milagroso, ¿no? Pues obviamente Dios, desde la creación, nos muestra que todo es un Dios que obra a través de los milagros, ¿no? Es un Dios que se revela al hombre a través de actos milagrosos, ¿sí? Algo sobrenatural, ¿sí? Y el nacimiento de Jesús fue así. Si yo me imagino que para algunos mentes humanas que no aceptan el nacimiento de Jesús como algo milagroso, el nacimiento virginal, o más bien la concepción virginal de María, pues bueno, ellos están pensando en la relación íntima entre hombre y mujer, y en su comprensión, ¿cómo es posible que María se haya concebido, no? Pero pues como le dijera Dios a Job, pues a ver, ciñete tus pantalones, ¿no? A ver, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde está el Orión? ¿Y de dónde salen los depósitos del viento? A ver, explícame dónde sale el granizo y por qué la lluvia cae en este tiempo. Y el hombre no tiene explicación. A ver, explícame por qué el caballo va caminando y las flechas le van zumbando por un lado y por otro y él sigue hacia adelante. A ver, explícame cómo es que el cachorro come. A ver, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo fue que se fundó el mundo, el universo? Y el hombre no tiene explicaciones. Sí, fíjese, hermano, yo... a ver, escucha, estoy tratando de poder crear ese puente, ¿no? Porque voy a decir que las preguntas puntuales o por ahí los comentarios que estoy haciendo, ¿no? Es para precisamente que aquellas personas que desconocen contextualmente lo que es la fe cristiana puedan
sumergirse un poco, ¿no? Sumergirse un poco. Y son preguntas o son dudas o son algunos tipos de planteamientos que yo he escuchado, ¿no? Dentro de la cultura popular, dentro de incluso una cultura imperante como la que vivimos, ¿no? Donde impera el catolicismo. Y que es oportuno ahora que el hermano nos está tratando de desmenuzar, de tratar de explicar y de detallar por qué del milagro, por qué de la figura de Jesús, por qué los pecados, por qué es lo que está mal, ¿no? En nosotros. Y bueno, este tema es tan vasto, ¿no? Que vamos a tratar de poderlo nosotros reorganizar para que sea mucho más digerible para ustedes, radioescuchas. Ahora, hermano, ¿y este Jesús, cómo fue su vida? Pues fue como cualquier ser humano. Creció, nació en un pesebre. Bueno, la Biblia nos revela el nacimiento de Jesús así. Fue un niño que creció con María y José el carpintero, y que según las condiciones culturales de los judíos, él se presenta a los 12 años aproximadamente en el templo, etcétera, etcétera. Comió, bebió. Se cansó, seguramente jugó a las canicas, no sé, cuando era niño. Seguramente se enojó con sus hermanos, ¿no? Los que tuvo después María y José. Seguramente la Biblia no nos revela eso, pero sí nos revela a un ser humano como común y corriente, como cualquiera de los que hoy existimos, ¿no? Y hermano, yo tengo todavía la duda, el cuestionamiento, si Jesús se casó, Jesús fue una persona que podemos decir cometió algo mal, fue injusto, ¿cómo fue el carácter, ¿no? de la vida de Jesús? No, la Biblia no nos revela eso, pero dejaría de ser santo. ¿Para qué ocupamos la santidad de Jesús, hermano? Pues en el caso de Jesús, para poder vivir en una plena santidad, sí, en una plena santidad. Es cierto que hoy podemos ver personas que tal vez no se casan, pero sus nacimientos no fueron milagrosos. Ok, sí. Sí, o sea, su forma de vida no es milagrosa. Hay imperfección, mientras que en Jesús hay perfección. No podemos realizar ningún milagro mientras que Jesús pues levantó a los muertos de entre las tumbas, dio vista a los ciegos, sanó leprosos, al paralítico lo hizo saltar, y al que estaba cojo lo hacía brincar, y en fin. Y él dijo: si no creen que soy Dios porque se los digo, crean que soy Dios porque por los hechos que están viendo, por lo que ustedes, los milagros que están mirando. Realmente, al final del camino, el propósito de Jesús no era venir a la tierra a hacer milagros, ¿eh? Ok. No, yo lo puedo decir así, de un sentido muy, pues vamos a decirlo como chusco, ¿no? Él fue como el pilón, como de pilón, pues ya lo hago. Pero el propósito de venir Jesús a esta tierra no era para mostrar sus poderes milagrosos, porque él ya estaba haciendo milagros en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Ya había hecho milagros, ¿no? Podemos ver a la viuda de Sarepta, que donde su aceite y su harina jamás se acabaron, ¿no? Al soldado, al que era un comandante, ¿no? Uh-huh. Que le limpió de la lepra sumergiéndose 7 veces en el Jordán, y podemos ver muchos milagros más, ¿no? Pero el propósito principal de Jesús no fue venir a hacer milagros. El propósito principal de Jesús fue venir a salvar al pueblo de sus pecados, a redimir, a perdonar, a subsanar la relación entre Dios y el hombre, a hacerlos más cercanos en lugar de más distantes. Hoy se ha querido teorizar sobre la figura de Jesús, ¿no? Tratándolo como una persona que se casó, ¿no? Como una persona que efectivamente realizó milagros, pero que tenía, digamos, una vida común y corriente, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, y a mí se me hace muy oportuno tratar de aclarar quién es este personaje, que, como ya hemos dicho, vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿no? ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Es decir, si nos reconciliamos con Dios es porque previamente estábamos enemistados con Él, ¿no? Pues el pecado nos enemista con Dios. Ahora, Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y
Pues aquí yo me hacía una pregunta hace tiempo, ¿no? Porque me llamaba la atención, porque a lo suyo y los suyos. A lo suyo vino, o sea, ahí es donde yo encuentro que Jesús no venía a hacer milagros. Él vino a lo suyo. ¿Y qué era lo suyo de él? Es morir en la cruz, y lo declaró varias veces a sus discípulos, ¿no? Le dijo, tengo que morir en manos de pecadores. Y todo para que se cumpliera las profecías otra vez del Antiguo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento podemos ver toda la teología de Dios. En el Antiguo Testamento es la historia de Dios. Pero la historia de Dios se entremezcla entre la teología del Nuevo Testamento ya con Cristo. Pero Cristo a través de la teología nos muestra la historia, y es una cosa que une. Es un eslabón, el eslabón del Antiguo Testamento es el eslabón del Nuevo Testamento. Y se unen y hacen un completo. Y entonces, ¿qué es lo que realmente vino Jesús? Yo me hacía esa pregunta, a lo suyo. ¿Y qué fue lo que realmente hizo Jesús en la cruz? ¿Será que nada más vino a morir? Sí, sí murió. Sí murió, y de una manera muy atroz. De una manera que creo que ningún ser humano hubiera sido capaz de resistir. Sí, se calcula que 40 minutos estuvo recibiendo latigazos. Y según Josefo y otros historiadores extrabíblicos, nos muestran un látigo de 3 líneas de cuero con puntas de garfio de acero en la punta. Entonces, si algunas personas, al haber visto la película de La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, de esa que ahorita la están sacando en el Netflix, la quitaron del cine, de la pantalla grande, porque hubo gente que no soportó la impresión de la muerte de Cristo así, y se les paró literalmente el corazón. Entonces, pero dicen que ni esa película, esto es poco lo que realmente padeció Jesús. Se dice que a Jesús, cuando lo latillaron por casi 40 minutos, le desgarraron hasta tendones de su piel, de su cuerpo. O sea, quedó totalmente desfigurado. Un ser humano no hubiera soportado esa muerte, ese castigo. Entonces, a lo suyo vino. Él vino a recibir escupitazos de la gente, a recibir cañazos, bofetadas, traiciones, juicios por no haber hecho nada malo. Y qué bueno que se cumplió aún en Jesús la profecía. Como oveja fue y no se quejó. Si yo creo yo que si Jesús se hubiera quejado a un alarido de dolor, en ese momento la humanidad se hubiera acabado. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, mete tu espada, ¿qué no sabes que el que a hierro mata, a hierro muere? ¿Tú no crees que puedo decirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y acabar? Y si los ojos de la humanidad se hubieran abierto en aquel tiempo, hubieran visto ángeles con la espada desenvainada, esperando la orden. Si tan solo Jesús se hubiera quejado, si hubiera pegado un grito de alarido, en ese momento los ángeles iban a acabar con la humanidad. En lugar de ver un después, iba a haber un acabose ahí. Entonces, Jesús vino y dio su vida, y se cumplió la profecía de morir de una manera tan atroz, tan maligna en el ser humano, no sé cómo describirlo, ¿eh? Yo recuerdo cuando hace más de 20 años que, pues yo todavía mi fe no era, yo conocía de Dios como la mayoría, pero no tenía un conocimiento, no me conocía con Dios, honestamente. Había un conocimiento de mí para con Dios, pero no tenía un conocimiento con Dios. Yo, mi espíritu, mi alma, mi ser interior, mi mente, mi alma, mi cuerpo, todo con Dios. No lo conocía, no me conocía con Él. Entonces, yo me recuerdo cuando salió muy de moda esa película de La Pasión de Cristo. El día que la vi yo salí enojado del cine, enojado, echando víboras y serpientes por mi boca, ¿no? Que cómo era posible que... Y después, cuando yo me convierto al cristianismo, me doy cuenta que con tanta maldad que había en mi corazón, yo estaba ahí. Y es que yo no sé,
en qué martillo, en qué clavo, en qué espina, en qué latigazo, ahí estaba yo. Ahí estaba yo, mi nombre estaba escrito en el corazón de Jesús. Y yo lo agarro para mí y digo, por mí padeciste, por mí veniste a morir de una manera tan cruel, tan despiadada, tan inhumana. Y me avergüenza porque cualquier ser humano podría llegar a un punto de pensar y decirle, si pudiéramos hoy tener el valor tantito, o lo negaríamos como Pedro y lloraríamos amargamente, o tuviéramos el valor de decir, bájate, yo merezco estar en ese lugar. Es algo profundo, hermano, es algo que viene y que quiero yo puntualizar muy expresamente para todos los radioescuchas de 105.1 de esta radiodifusora que nos permite expresar estas palabras, pero sí es necesario que pongamos nuestra mente, nuestro corazón a reflexionar, porque sí es cierto, viene la Semana Santa tras Semana Santa, aleluya, vámonos a la playa, de campamento, y el chichique y chichaca, y el punchis y todo, cerveza, alcohol, y se olvida realmente la gente de estos días sagrados, diría yo, de estos días donde lejos de irse a la playa y no estoy diciendo que no lo hagan, sino que reflexionen en esta condición de los días santos, ¿no? En que hacemos memoria de la muerte de Jesús, de su muerte y de su sepultura y de la resurrección poderosa, que por cierto ayer la celebramos en la iglesia a las 6 de la mañana. Yo me gozo con eso, porque yo creo en ese Dios que murió, que fue enterrado y que fue sepultado, pero que ahora vive. Amén. Como decía un Josmar de México, José Flores, ¿no? Dice que fue a predicar al Distrito Federal hace años y que dice que entre el público una persona de otra fe, bueno, dijo musulmán, él lo dijo, se le acerca y le dijo como Agripa, por poco y me convences, dice. Pero déjame decirte, José Flores, se llama Josmar, déjame decirte que allá en el Medio Oriente hay una tumba, por cierto, tiene letras de oro, que dice aquí yacen los restos del gran profeta Mahoma, y lo digo con todo respeto, ¿no? Y cada año millones y millones de personas van a ese lugar, de cualquier parte del mundo. Y José Flores se queda pensativo y le dijo, bueno, pues déjame decirte otra cosa. Allá en Jerusalén hay una tumba también, pero esa tumba está vacía. Y arriba hay una inscripción con letras invisibles y eternas que dice, aquí estuvo 3 días, pero fue levantado. Y si, como dijo Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. ¿Qué es lo que nos da aliento de vida? El creer que creemos en un Dios que vive, no que murió, sino que resucitó. Y finalmente, ahí está el nombre de Jehová, el Dios que tiene vida en sí mismo. Exactamente. Fíjese, hermano, que vamos a ir a una pausa y volvemos a este programa que se está poniendo mucho mejor. Regresamos. Bueno, ya volvemos a su programa Palabra de Vida. Y tenemos aquí un comentario de Amaris Mizuki. Dice así: el Antiguo Testamento es una promesa, la profecía de la llegada de un libertador. El Nuevo Testamento es la culminación de esta promesa. El Mesías vino a cumplir la promesa de expiación de pecados, dar perdón y reconciliación con Dios.
nos ofrece la promesa de la vida eterna y la resurrección. Exacto, un acertado comentario. Y bueno, estábamos hablando, discutiendo en buenos términos, obviamente, sobre esta sustitución de Jesucristo, los efectos que tuvo la redención, ¿no? El sacrificio de Jesús en la cruz, hermano. Sí, pues prácticamente ya estamos concluyendo. El tiempo se va muy rápido, pero sí estábamos hablando de lo que el padecimiento de Jesús en la cruz, ¿no? La muerte tan atroz que ya se mencionó, pero al final del camino esa muerte nos viene a generar vida. En esa muerte... Paradójico. Sí, ¿verdad? No, y también, vamos a decirlo así, paradójico también para los judíos que estaban celebrando las fiestas de la Pascua, que Pascua significa libertad, porque estaban celebrando la libertad que hubo de Egipto al pueblo hebreo, donde a través de la muerte del Cordero Pascual y la sangre pintada en las paredes, en los dinteles, en las esquinas, en las ventanas de sus casas, para que el ángel vengador no hiciera ningún estrago en el... Pasara por alto, no pudiera entrar. Ahora, 2000 años después, ahora no es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios. El verdadero Cordero. El verdadero Cordero que viene otra vez a ofrecer la libertad al pueblo judío y se abre para hacia todas las culturas. Y ahora ya no es la sangre del Cordero Pascual, es la sangre del Cordero de Dios. Allá destazado un cordero puro y sin mancha tenía que ser, no tenía que estar perniquebrado, ni tuerto, ni sin defecto. Acá otro cordero, el Cordero de Dios, perfecto, sin defecto alguno. Santo. Santo, 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 3 veces santo. Y el Cordero de Dios, su sangre derramada en la cruz del Calvario, en el trayecto, ¿verdad?, del pretorio hasta la cruz del Calvario. Y hay un canto, por cierto, que dice así, ¿no?, que un soldado romano le dijo: levántate, maldito. Y el canto dice así: no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónalos, Señor. Y ahí en la cruz ciertamente murió Jesús, pero dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz recibimos el perdón de nuestros pecados. En la cruz somos justificados por la fe. Los tribunales celestiales son abiertos, donde Dios está como el juez principal y dictaminando: tus pecados han sido perdonados, justificado por la fe. Tienes paz para con Dios por medio de Jesucristo, como dice la Escritura. En la cruz recibimos el perdón, recibimos redención, somos redimidos, que significa comprados. Por eso la Escritura dice: deudores somos, no a la carne, sino al sacrificio de Jesús. Recibimos la vida eterna a través de la fe, recibimos el perdón de los pecados. Aquel que quiere voltear a ver esa cruz o ese evento salvífico y depositar su confianza en Dios a través de Cristo Jesús, es perdonado, es salvado, es justificado, es redimido, es santificado, es glorificado, y ahí está todo. En la cruz alcanzamos la plenitud de Cristo para nosotros, los que creemos en ese Dios que dijo una vez: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Qué Dios tan poderoso para levantar a un ser humano que ya estaba muerto. Al joven que llevaban a enterrar: joven, a ti te digo, levántate. Lázaro, ven fuera. Y ese Dios que tuvo el poder para levantar a los muertos, es ese Dios que tuvo poder para levantarse él solo de entre la muerte, como muestra de un gran poder. Y es por eso que yo
creo en Dios. Tuvo poder para levantar y me levantará a mí en el día de la resurrección. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque creí en ese evento. No lo tengo como una historia de la humanidad, lo tengo como algo vivo. En momentos he pensado, he ido hasta allá en el Espíritu, porque dice la Escritura, es necesario que yo me vaya, pero que el Espíritu venga y les revele todo sobre mí. Yo no vi el sacrificio de Jesús, literalmente. No conocemos físicamente a Jesús incluso. No, pero ¿sabes una cosa? Lo he visto dentro de mí. Me he trasladado hasta allá y llorando le he dicho a Dios, una gotita de esas que caiga en mi alma. Y es suficiente. Como la mujer que tenía flujo de sangre que decía, si tan solo tocar el manto del maestro seré salva, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, esa condición de todo lo que el hombre necesita para alcanzar la vida eterna al lado de Dios, todo lo encuentra en Cristo Jesús puesto en la cruz, en ese evento, en esa parte de la historia humana en el que Jesús es crucificado para salvar al pueblo, para perdonarlo, para justificarlo, para santificarlo, para redimirlo, para glorificarlo. Ahí está en Cristo Jesús. Y ese Dios que tuvo poder para levantarse, creo en Él. Hermano, yo por eso me cautivó el Evangelio, porque hay unos que critican precisamente la expiación de Cristo por ser algo tan sencillo para nosotros que no padecimos la cruz. El hombre lo considera sencillo porque somos insensibles. No lo vivimos en carne propia. Sí podemos darnos cuenta de alguna parte, en un vecino, en algún conocido, que le pasa algo y puede que tantito sintamos un poco, pero no al grado. Hasta que no lo vives en carne propia. ¿Y cómo accedemos a esa justificación que usted nos ha descrito, ¿no? A esa misma santificación, a esa glorificación, que es algo, digamos, podemos decir que es enteramente distinto a lo que incluso otras confesiones cristianas nos quieren mostrar, que es accedemos a ese sacrificio por la fe, no por las obras. Es decir, como bien platicábamos hace cuando estábamos en el intervalo de los comerciales, es el hecho de que no es un acto, no son acciones humanas, sino es un estado a partir de la fe. Es el regalo, es la gracia, es el estatus. Sí, somos por salvos, somos gracia, dice Efesios, ¿no? Por medio de la fe. No es por lo que el hombre haga. No necesitamos hacer un arca como Noé. No necesitamos atravesar el Mar Rojo como Moisés y todo ese pueblo. Solo necesitamos hacer lo que Jesús dijo en el capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan, versículo 14-15, donde dice, y así como la serpiente fue levantada en un asta en el desierto, y todo aquel que miraba a la serpiente, de la mordedura de una serpiente, y poniendo su fe en esa serpiente, era sanado. Entonces, así es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea puesto en un madero, y todo aquel que voltee a ver será sanado. Pero no solo sanado del alma, será salvada su alma, será perdonada, redimida y todo lo que ya se mencionó. Y me quedo corto. Honestamente me quedo breve, perdónenme, radioescuchas, pero honestamente me quedo debiéndole mucha explicación a todos ustedes. La resurrección como señal de que efectivamente Jesucristo había triunfado, ¿no? Y que por lo tanto nosotros también seremos resucitados. Yo, hermano, hacía la pregunta, con esto quisiera despedirme, ¿no? Y tratar de poder comentarlo para ir concluyendo ya con esta temática, ¿no? El hecho de que yo me he preguntado qué es el Evangelio, ¿no? Cuando uno ya, metido a la cultura o a la jerga de las iglesias evangélicas, ¿no? Uno usa a veces de manera superficial el Evangelio. Algunos lo pueden, digamos, asociar con algunos mandamientos, con las virtudes, con algún tipo de atuendo. Pero lo que he estado escuchando a través de usted, hermano, es el hecho de que el Evangelio, si lo podemos resumir, es Jesucristo reinando
a través de su obra. Sin duda alguna. ¿Podremos decir eso que es el Evangelio? El corazón, en el corazón humano, Cristo entronizado, ¿no? En el trono de nuestro corazón, Él como rey, yo como súbdito. Solamente eso, ¿no? Y pues yo también casi ya estamos para despedirnos. Y ese Jesús que murió en la cruz, no murió por nosotros nada más, los que estamos aquí. Murió por todos los que están escuchando, y aún si alguien puede escuchar algún día este programa, de verdad vaya a la Escritura y créalo. Y si uno cree lo que la Escritura dice, alcanza una salvación. Si uno practica, pues alcanza la santidad de verdad. Así que, pues, despedirme con decirles que, pues, entreguen su vida, ¿no? Ríndanse, como explicaba el otro día el pastor Julián en la me entrego. Es como cuando el policía le dice, entrégate. Sí, ya me entrego. Entrégate a Dios. Conócete con Él. No conozcas de oídas, sino conócete con Él. Preséntate con Él como lo que realmente eres, un hombre pecador, alejado de las cosas de Dios, viviendo en un mundo muy superficial, y que tu fundamento sea Cristo, que tu vida sea Cristo, y como dijo Pablo, si para Cristo vivo y si para Cristo muero, pues sea que vivamos o que muramos, para Cristo vivimos. Amén. Pues bueno, pues Radio Escuchas, pues estamos llegando a la parte final. De verdad me quedo con un sabor muy agradable en mi boca. Me gustaría que me volvieran a invitar. Por supuesto. De hecho, va a ser muy enriquecedor tenerlo aquí, hermano. De verdad, es un programa muy, muy lindo. Y sí, mis últimas palabras para despedirme es eso: dispón tu vida a Jesucristo. Date la oportunidad. Hermano, gracias por estar aquí. Y primeramente, Dios nos visite más constantemente, ¿no? Entonces, Mero Dios. Bueno, reescuchas, pues ahí lo tienen, ¿no? Vayan a Jesucristo, confíen en Él, ¿no? Entreguen su vida y pruébenlo, como yo siempre repito, ¿no? Prueben a Jesús, a ver si verdaderamente hace lo que hace, y eso sí se lo aseguro que se sorprenderán. Y una cosa, antes de culminar, perdón, fe significa creer y confiar. Ese creer y ese confiar, Dios ya lo puso en nosotros. Nosotros no ejercemos fe por sí mismos. Uh-huh. Él ejerce nuestra fe, hace que la fe de nosotros se dirija hacia Él. Sí, es dirigida hacia Él. Entonces, probemos un poco que nuestra fe crezca puesta en Jesús. Confiemos y creamos en Jesús. Una nota al pie del Espíritu Santo antes de irnos. Buenas noches, Radio Escucha. Mi nombre es Miguel y los esperamos el próximo lunes en su programa Palabra de Vida. Hasta pronto, bendiciones.